La semana pasada, charlando acá entre los dos, nunca se nos hubiera ocurrido decir, che, guarda que esta semana se puede caer el DNU en el Senado, puede haber una sesión, pueden darle el brazo. Nada. Estaba en el radar y se sabía que en el momento en que se pudiese dar esa sesión en el Senado, estaban los votos para que cayera. ¿Por qué? Porque de la mitad necesaria, ¿no?, del Senado, el kirchnerismo tiene un poquito menos. Un poquito menos. Sí. Pero había habido una fracción de distintos bloques que podían llegar a sumarse. Se pensaba que en algún momento una porción incluso mayor del radicalismo podía ser traccionada por el líder del partido, ¿no? Digo, y a espalda de los gobernadores. Sí. Estamos hablando justamente de Martín Lustó. A él le apuntaban en esta semana justamente desde el oficialismo. Ahí lo vemos al presidente Javier Milei. Sí. Y su ministra de Seguridad, digo, la señora Patricia Bullrich, de quien vamos a compartir lo que decía en este canal esta semana, tras, obviamente, este revés que sufría el DNU 70 de Javier Milei. Si querés, ¿te parece? Lo escuchamos. Perfecto. Palabras muy duras para con el líder del radicalismo, que es candidato, digamos, es senador porque fue candidato por la ciudad de Buenos Aires, dentro de Juntos por el Cambio, vamos a reconstruir todo. Lustó es senador, ¿por qué? ¿Por quién? Porque fue elegido hace 6 años en la ciudad de Buenos Aires en una alianza que tuvo el Lustó y el radicalismo que él representa con Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Digo, fue el primer candidato a senador. Él es el presidente del radicalismo. Es el presidente del radicalismo. ¿Cuántos senadores tiene puros el radicalismo en este momento? Tiene 10 senadores. 10 senadores. ¿Cuántos votaron con Lustó? 2. ¿Y el resto? Y el resto responden como corresponde quizás a sus propios gobernadores, que ayer sacaban un comunicado diciendo, nosotros necesitamos hoy un consenso, necesitamos leyes, necesitamos normas. ¿Lustó jugó solo? Jugó relativamente solo. Bueno, jugó relativamente puesto solo. El contexto, vamos a ver, porque, a ver, en algún momento Patricia y Lustó formaron parte del mismo espacio. Sí, obviamente tienen dos miradas completamente distintas, ¿no? Sí. Alguien está hoy dentro del gabinete y Lustó jugó más cerca de Massa en el último tramo de la campaña. Me pierdo. Gracias a vos que te tengo como mi GPS. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich. Dale. Desde Gargarela, Sapsay, a Ramírez Calvo. ¿Quién es Ramírez Calvo? Uno esperaba que el kirchnerismo te vote todo en contra. Ahora, actores que lo que hacen es ir en contra del cambio que su propio votante acompañó, bueno, eso es oportunismo. ¿Por qué? Porque te bajan las universidades, porque ahí tenés cajas. Porque... ¿Las universidades hay cajas? Sí, pero claro. Sí, ¿quién las maneja? No? Bueno, las maneja el grupo de Lustó. ¿Lustó maneja la caja de las universidades? Sí. Ellos ¿Qué maneja? ¿Contratos? Manejan contratos, manejan las universidades, manejan plata, manejan todo. O sea, hacen política con la educación pública. Por supuesto. ¿Lustó hace política con la educación pública? Pero vos tenés alguna duda. ¿Tenés alguna duda? Tengo pocas dudas, pero no es lo mismo que lo diga vos que lo diga yo. Y lo digo yo porque es la verdad. Porque en este país hay que hablar con la verdad de una vez por todas. Es decir, como le tocaron la caja y 4 universidades no se formaron, ahora el señor Lustó te vota en contra y es presidente de un partido que ni uno de los de su partido, creo que uno solo, Blanco de Tierra del Fuego, todos los demás votaron razonablemente. Es el único. ¿Por qué? Es porque le tocaron su caja. El argumento de Lustó es que el decreto era abiertamente inconstitucional, algo que todavía la Corte Suprema no determinó. Exactamente. O sea, Lustó está anticipando o hablando en nombre de la Corte Suprema. ¿Qué pasa si la Corte Suprema dice no, es constitucional? ¿Cómo queda el senador? En tal caso será válido, ¿no? Digo, acá hay un montón de escenarios que se abren a partir de esto. Uno muy interesante es el que señala también Patricia Bullrich. ¿A quién representa Lustó? ¿Cuántos votos tracciona el propio Lustó? Porque dice, ¿te puedo hacer una pregunta de lo que dijo Patricia? Un solo senador. El propio se habla mucho. Sí. ¿Qué significa la caja? Tiene caja de las universidades, bueno, ¿no? Porque la caja le sacaron la caja. Uno se imagina, bueno, tiene una cajita. ¿Cómo es el manejo de la caja? ¿Qué significa la caja de las universidades? Bueno, todo partido funciona con plata. Todo funciona con plata. Sí. Tiene cajas que vienen justamente de la política universitaria. De que, bueno, el radicalismo siempre ha sido fuerte, ¿no? En las universidades. Después te lo pregunto, porque siempre se habla de los pocos recursos que hay, de lo mal que están las universidades, de la poca inversión que hay. Entonces me sorprende que haya, en teoría, una caja de guita
para hacer política en las universidades, cuando las universidades no tienen guita ni siquiera para pintar una pared. Mire, esta semana hubo paro justamente en Por la supuesto. UBA. En uno de los voceros de ese paro era Jacobiti, quien es el armador político. O sea, plata hay. Lo que pasa es que a mitad de camino empiezan a caerse de hecho, en están algunas reclamando, cajas. de hecho, les han cortado algunas de esas partidas y están reclamando. El otro día apareció la plata, el 70% de aumento le dieron justamente a las universidades. De todas maneras, el paro se hizo. Y los únicos que salieron ayer a respaldar a Lustó en este mar de división que se veía justamente en el radicalismo. No me digas que fueron los kirchneristas. No abiertamente. No abiertamente. No abiertamente. En Twitter hubo muchos apoyos, pero sí la pata universitaria de lo que tiene que ver. La juventud radical, la pata universitaria del radicalismo, fue la única que ayer apoyó a Martín Lustó. Sí. ¿Querés que veamos cómo está partido el radicalismo para poder entender a quién responde cada uno? Mirá, hicimos el famoso gráfico de torta con una torta. Hermoso. Y acá podemos entender con qué se acompaña la torta según el sector al que representan. ¿Qué significa esto? Y la chocolatada. La chocolatada. La chocolatada. Si ahora hemos tomado chocolatada supuesto. muy de El piberío. el público infantil, y en este caso el adolescente y universitario, que Está muy acompaña bien. justamente a Martín Lustó, y él lo ha hecho pesar mucho también en la interna del propio radicalismo. Recordemos, hace meses nomás fue elegido presidente del radicalismo en reemplazo justamente del ex gobernador de la provincia de Jujuy, Morales, hoy cruzado por temas de índole familiar. Es muy impresionante cómo ha quedado agrupado todo lo que fue el eje Larreta, Morales, Lustó. Que en un momento en la ciudad de Buenos Aires era Larreta, Morales, Lustó. ¿Te acordás? Ha quedado desdibujado Larreta, Morales, y Lustó ha quedado, para muchos, en muy falsa escuadra. Bueno, muchos festejan esto porque lo desposiciona o quizás lo empuja hacia otro lado y vuelven a cobrar fuerza quienes son sus rivales en la interna. El tipo que lo enfrentó en la última elección y perdió es el señor que está ahí arriba. El gobernador de la provincia de Mendoza, Cornejo. Por eso lo vemos allí con vino. Con un tintillo. De hecho, el grupo se llama Grupo Malbec, que él conduce y además representa en parte también a los gobernadores que ayer firmaban una carta, Valdés y otros, justamente acompañando esto de no estamos de acuerdo con lo que pasó las ayer en el agrupaciones de Senado. gobernados. Están los del sur, los del norte, los del más o menos, los que nos queremos, los que no nos queremos, digamos. Hay como sociedades de fomento que están armando entre todos y ya me pierdo si son 3, 4, 5 y si tienen gran representatividad. Bueno, Mendoza es una provincia lógicamente importante y sumamos ahí como otro gobernador. ¿Qué dijo Cornejo con respecto a la decisión de Lustó? Que necesitaban acuerdos, que necesitaban normas, que había que ir para adelante, que la gente había votado el cambio, de alguna manera, y sin señalarlo abiertamente, dice, nosotros no estamos de acuerdo justamente con esta decisión. Y además, con lo que sucede dentro de las cámaras, porque esto me lleva hacia allá también, el propio Lustó baja línea. Y entonces acá dice, che, mirá, hagamos consenso. El radicalismo siempre votó en lo que quisimos todos. Nos ponemos todos de acuerdo y vamos para allá. Claro. Acá sos vos llamando no solamente a mis senadores, sino a mis diputados, cosa que también sucedió un mes atrás con la ley ómnibus. Hoy queda al desnudo, que digo, en parte cae la ley ómnibus, porque este señor terció para que sí sucediera con los diputados que comanda este otro señor, justamente el radical cordobés de Loredo, tipo muy fuerte en Córdoba. Por supuesto. Quiere ser gobernador de la provincia de Córdoba y tiene claro que no puede votar en alianza con el kirchnerismo si quiere ser gobernador de Córdoba. Y hay algo muy particular que tiene que ver con que los gobernadores tienen que resolver cuestiones importantísimas a nivel económico con el gobierno nacional. Los senadores de cada provincia, en cierta forma, representan a la provincia, no al ciudadano. O sea, podríamos llegar a decir una estrategia con el gobernador. Lustó no tiene territorio. No. Porque Lustó fue rival de Macri, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. O sea, Lustó, en cierta forma, tendría que estar bancándole los trapos a Jorge Macri, que fue su rival, y dudo que esta posición de Lustó en el Senado beneficie en absoluto lo que es la negociación de Jorge Macri. Está muy bien planteado. Su territorio son las universidades. Entiende que el año que viene... para representar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el Senado. Su mandato se termina el año que viene y él está también pensando
¿En qué? En dónde están sus votantes, si la ciudad le cierra el camino, cosa que es muy probable que suceda. Sí. Digo, que haya un candidato por ahí de la Libertad Avanza y uno del PRO, por Sí. ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿dónde se para ¿Dónde se Lustó para Martín? el año que viene? Probablemente tenga que ir a pescar, como ya ha sucedido en la ciudad de Buenos Aires, votos en el kirchnerismo más blando. O en sea, la ciudad de el Buenos que está Aires. preocupado con todo esto es Leandro Santoro, digamos. Ponele. Ponele. Te decía, de Loredo, De Loredo Córdoba. allí con su Fernet, su número 2 en la Cámara de Diputados, esta señora Karina Banfi, Sí. alineada con quien es otro de los senadores que casualmente se abstuvo en la votación. Representante también de la provincia de Buenos Aires, mi tocayo Maximiliano. Es senador él por la provincia de Buenos Aires, aliado de Patricia Bullrich, porque fue justamente Claro. el candidato de Patricia Bullrich en las últimas elecciones, que dice, no sé dónde quedo. Este es el radicalismo de la provincia de Buenos Partido, Aires. sí, como un rogel. Así está partida justamente Claro. la Es una torta la rara torta porque del hay tortas que radicalismo. vos las podés cortar y después hay tortas que vos las cortás y se rompen y se empiezan a deshilachar. Es raro como quedó. Es raro. Vamos a seguir conversando de esto porque la mañana recién arranca y en lo que queda, mira, de acá hasta la 1 pueden pasar tantas cosas, pero tantas cosas. Carlos Fara está con nosotros, tiene la amabilidad, prácticamente es parte de la familia, nos ve más a nosotros que a la familia todos los fines de semana. Carlos, ¿cómo te va? Gracias por abrirnos las puertas de tu casa una vez más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias. Bueno, Carlos, a ver, la semana pasada hablamos de un montón de cosas, menos de esta, de lo que podía llegar a pasar en el Senado, cosa que finalmente pasó. Si tuvieras que ponerle un título a todo lo que pasó y resumirlo en una frase, en un nombre, en un hecho bisagra que hayas visto lo que pasó en esta última sesión, ¿qué me dirías? Se podría haber evitado. Se Me podía parece haber que sí. evitado. Claro. ¿Se podía haber Porque, de evitado? hecho, ¿En serio? sí, porque de hecho, digamos, hace bastante tiempo que, por ejemplo, la senadora Carolina Lozada de la UCR de Santa Fe le había ofrecido al gobierno, le había propuesto al gobierno hacer lo que se llama la ley espejo, que esto es, agarremos el texto del decreto de necesidad de urgencia Sí. y pongámoslo en una ley, de manera que estamos discutiendo una ley, ya no estamos discutiendo la legalidad de un decreto, ya se sacaban un problema de encima, y en todo caso, digamos, empezás a discutir sobre las cuestiones de fondo que tiene el decreto, Sí. y que, bueno, aprobarás la mayoría quizá eventualmente, pero por lo menos sacabas una ley que ya te evitaba, digamos, este dolor de cabeza. Porque Claro. esto fue, digamos, un dolor de cabeza en función, entre otras cosas, más allá de lo político, obviamente, en una discusión también sobre lo sustentable del decreto en cuanto a la cantidad de cosas que reformaba que habitualmente son materia legislativa, o sea, son materia del Congreso. Claro. Carlos, a ver, hay mucha gente que dice, sí, ese probablemente sea el plan. Ahora lo distinto es que han quedado expuestos, digamos. Si esto se hacía sin esta especie de revelación que sucedió de qué lado está uno y de qué lado está otro, el efecto hubiera sido distinto, digamos. Se podía haber hecho así, ahora se va a hacer ya sabiendo de qué lado está uno y de qué lado está otro. ¿Vos cómo ves esta construcción que está llevando adelante el presidente? Mira, es relativo porque al final a los presidentes en general se los evalúa por los resultados, ¿no? Con lo cual, si a vos se te traba un proyecto o cualquiera sea, y los resultados que ese proyecto te puede permitir, y bueno, al final, digamos, hay una lectura de un presidente que puede ser visto como, a lo largo del tiempo, como desempoderado, digamos. Es una persona que tiene una serie de intenciones. Algo le pasó a Macri también, pero que finalmente no las puede concretar por diversas razones, ¿no? En ese sentido yo te diría, algo obviamente es un buen argumento para el gobierno, me parece que no alcanza, porque en definitiva, digamos, lo que el gobierno necesita es que las reformas avancen, ¿no? Claro. Se podía haber evitado. ¿Qué rol cumple Lustó en este momento? Bueno, un rol desdibujado, ¿no? Está claro, porque lo que necesariamente iba a pasar es que cuando vos tenés un partido en el cual no hay una coordinación entre el poder territorial, esto es los gobernadores, y la conducción del Partido Nacional, digo, la cosa puede salir para cualquier lado. Digamos, obviamente
Lustó, digamos, en ese punto quedó desautorizado, políticamente hablando, ¿no? Sí, Más allá de que el bloque había decidido libertad de acción, que esto es que cada uno iba a votar lo que quería. Sí, sí. Digo, que el presidente del partido esté ahí votando de manera aislada y la mayoría de su bloque esté votando otra cosa, que los propios gobernadores hayan sacado un comunicado diciendo que era positivo, digamos, apoyar el decreto de necesidad de urgencia, obviamente queda desdibujado, que es de las cosas más odiosas que te puede pasar en política, ¿no? Por Lo que supuesto. se dice, Carlos, quedar pintado, ¿no? Sí, recién con Maxi estábamos hablando de esta particularidad que tiene que ver que en el Senado están representadas las provincias y que cada senador, en cierta forma, está representando a su gobernador, políticas provinciales, políticas del Estado. Lustó no solamente juega solo con respecto al radicalismo, sino que juega solo con respecto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digamos. Evidentemente no hubo una charla entre Macri y Lustó de a ver qué hacemos o qué puede beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, primero no te olvides que Lustó en la Ciudad de Buenos Aires es un opositor a Macri, ¿no? Porque fueron digamos, a un balotaje en donde ganó Macri, de manera que Lustó no tiene, digamos, por qué representar, digamos, las ideas de Macri, eso por un lado. Luego hay un detalle para decir que lo que vos describís yo lo suscribo, pero también es cierto, digamos, que los senadores, al ser elegidos por el voto popular, tienen un nivel de autonomía que no tenían, digamos, cuando lo elegían las legislaturas, que sí, obviamente, representaban más el parecer político del gobernador. Entonces, eso es una dificultad también, digamos, para el propio gobierno, porque vos no solamente tenés que acordar con los gobernadores, también tenés que tener cuidado de las negociaciones con los propios legisladores que van a levantar la mano en los recintos. Claro. Claro, ahí, Carlos, en función de lo que hablábamos, para que quede claro, ¿Lustó ganó o perdió? Porque algunos dicen, no, mirá, ganó, cayó, justamente, o cayó en el Senado, digo, todavía el decreto obviamente tiene validez, a partir del voto de Lustó. Por otro lado dice, bueno, pero dentro de la propia interna radical quedó desperfilado. No, quedó desdibujado, digo, porque si esta situación se repite sistemáticamente, vos sos un presidente que no conduce a tu propio partido, ¿no? Por lo menos no representás la opinión mayoritaria y eso, digamos, es clave. En ese sentido, yo te diría que siempre cuando uno está en estas posiciones, tiene que ser muy cuidadoso, porque él no solamente es senador, también es presidente del partido, y un poco tiene que cuidar el hecho de que ser presidente del partido implica no quedar desautorizado como sucedió esta semana, ¿no? Y en tal sentido, digo, Milei, ¿en algún momento puede empezar a cosechar esas divisiones en distintos partidos? Digo, esta semana, por ejemplo, se sumó José Luis Esper, pero es uno, ¿no? Digo, pero ha habido movimientos así muy a cuentagotas. ¿Crees que en algún momento puede armar una nueva fuerza que puede cosechar aliados entre todas esas fracciones que quedan dispersas? Bueno, por lo menos sí, digamos, armar una especie de coalición que se podrá ir, digamos, solidificando en el tiempo en función de si los acuerdos van prosperando y si aparecen los resultados, ¿no? Porque, por supuesto, digamos, de eso también depende que los soldados se encolumnen o no dentro del ejército. Me parece que en ese sentido tiene una oportunidad, digamos, también me parece que el gobierno en estas negociaciones que está teniendo por la nueva ley Ómnibus, está claro que algún aprendizaje parece que está mostrando y eso le permite efectivamente volver a pensar en una coalición de varios, como la que logró cuando hizo aprobar por la ley Ómnibus en general, ¿no? Esos 144 votos, me parece que eso tiene que ser un parámetro que Milei observe permanentemente. ¿Y ahora cómo continúa todo esto? Porque tenemos, por un lado, provincias que sienten que están negociando, ¿no? Diciendo, no, yo me voy a poner firme para negociar con el gobierno. Yo no le voy a aprobar esto para que el gobierno me dé. Y en realidad el gobierno le está diciendo, me parece que no están entendiendo cuál es la mecánica. No es que ustedes se ponen firmes para negociar. Yo tengo esto y si ustedes no me aprueban, no tengo nada. ¿Cómo continúa después de que está todo roto? A ver, primero, viste que como tenemos un sistema de 2 cámaras,
es esa placa que recién ustedes ponían sobre senadores que no aprobaron el DNU, digamos, respondan a gobernadores que en una negociación pueden cambiar de opinión en diputados, ¿no? Que eso forma parte de digamos, del toma y daca, ¿no? Como dice el propio Milei. Me parece que en ese sentido es como una especie de advertencia, es decir, acá, digamos, estamos negociando, acá te golpeo, en la otra te puedo ayudar, porque al mismo tiempo, a esas senadores de esas provincias que votaron en contra del DNU habían ayudado al gobierno a que no se produzca la sesión del miércoles, donde se iba a tratar un proyecto de ley de actualización jubilatoria. De manera que es una de cal y una de arena, digamos, de eso se trata la negociación precisamente. Claro, dame de nuevo la placa, por favor, Vane, porque ahí tenemos... A ver, me acuerdo cuando el presidente, hablando conmigo, me dijo, pobre Nachito, digamos. A Nacho ya lo tenía medio como medido, fue el primero que levantó la mano para decir, ojo, que no sé qué, y ahora vuelve a subir la apuesta porque es una de las provincias que no acompaña esta iniciativa. Exacto. Ahí está. Neuquén, Río Negro, Chubut, así hacías referencia, y Santa Cruz. Color político de Neuquén. ¿Qué partido juega Maxi Neuquén? Bueno, es el propio movimiento neuquino, ¿no? Digo, que ha jugado a veces más cerca de Juntos por el Cambio. De hecho, es un refrito, mejor dicho, del movimiento neuquino, que con una parte de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones, pero ha estado más distante también en el último tiempo. Y ahí tenés también algún senador más cercano justamente al kirchnerismo. Bien. Después tenemos, ahí tenemos los 42 senadores que votaron en contra. Bueno, la gran mayoría son de Unión por la Patria, eso no sorprende, pero a ver, que el kirchnerismo iba a estar en contra no sorprende a nadie. Pablo Blanco puede llegar a sorprender, Lustó, Edith Terenzi también estuvo en contra. Edith Terenzi hoy dentro del bloque que comanda Pichetto, es Hacemos Coalición Federal, pero es una radical, ¿no? Claro. Carlos, ¿te sorprende algo de lo que pasó, digamos, o era previsible el acomodamiento de cada una de las fuerzas? Mira, era previsible. Primero, en el momento en el cual, digamos, hay quórum, es porque efectivamente el que quiere voltear el DNU es porque tiene los votos asegurados, ¿no? Digo, eso es lo que iba a pasar. Yo te diría que inclusive sumaron más votos en contra del DNU quizá de lo imaginado, ¿no? Precisamente por estas situaciones, ¿no? Digo, la situación que vos mencionabas de Chubut es una situación particular porque Nacho Torres era senador hasta diciembre, asumió como gobernador. Tiene 2 senadores, Juntos por el Cambio, uno votó en contra y otro votó a favor, ¿no? Entonces me parece que, digamos, ahí hay como mucho juego particular en esas idas y venidas. Algunos, digamos, era como cantado, lo de Neuquén creo que iba a ser así, me parece que el bloque patagónico está con mucho conflicto con el gobierno nacional, como ya lo vimos. Santa Cruz era esperable, Tierra del Fuego también, digamos, con el tema de la ley de promoción industrial. Me parece que en general, viste que vos juntás Santa Cruz, juntás Chubut, juntás Neuquén, juntás Tierra del Fuego, básicamente es el bloque patagónico, ¿no? Sí. El que votó en contra del DNU, más allá de Unión por la Patria, por supuesto, ¿no? Sí, ahora se abre una nueva película, ¿no? Que es, por otro lado, la ley ómnibus, que es parte de el acuerdo con los gobernadores. Si bien se come, digamos, una piña esta semana en el Senado, Milei sirve para, de alguna manera, ordenar esa discusión con los senadores y decir, ojo, porque Milei también en las últimas horas salió a decir esto, ojo porque si no hay acuerdo en el DNU, si no hay acuerdo con la ley ómnibus, no hay nada para los gobernadores. Tenemos ahí para ver si te parece, Carlos, los principales puntos que se debaten en la ley ómnibus, la nueva ley ómnibus, el borrador que empezó a circular en el día de ayer, promover las inversiones para liberar los mercados, la actualización mensual de las jubilaciones por IPC, hay que ver ahí el porcentaje de la recuperación en función de estos meses, que me parece que es la única duda que queda, la privatización de empresas públicas y la emergencia pública administrativa. Sobre el tema privatizaciones, hubo reuniones en estos días con el ministro del Interior y había consenso con un sector importante del radicalismo. Ayer los vimos ahí citados en el Congreso para reuniones
justamente a quienes presiden el bloque del radicalismo, a De Loredo, a Banfi. El PRO obviamente acompañará. ¿Crees que esto se puede llegar a ordenar, que puede llegar a salir, que hay una hora, un orden, por lo menos un diálogo abierto con los gobernadores? Puede ser. Dos advertencias te haría. La primera es, no, digamos, ordenar con los gobernadores no resuelve toda la situación, ¿no? Digo, vos necesitas después una conversación directa con los bloques. Luego hay dos bloques fundamentales. Digo, vos podés sumar seguramente la mayoría del radicalismo, obviamente el PRO, la Libertad Avanza. Después tenés dos bloques que son fundamentales. Uno es el de Pichetto, ¿no? Sí. Digo, que es un poco el fiel de la balanza, entre otras cosas, digamos, por la experiencia política de Pichetto y por lo que de alguna manera es una especie de a ratos de representante de la Liga de Gobernadores. Y el otro hay un bloque, que es ese bloque federal de 4 provincias, ¿no? Río Negro, Neuquén, Salta, en donde son pocos, pero son fiel de la balanza también. Entonces, me parece que si vos acotás los temas, podés sacar una ley ómnibus, obviamente, más pequeña, pero empezás a tener una victoria legislativa. Después, ya con una victoria en la mano, ordenar senadores puede resultar efectivamente más fácil, ¿no? Carlos, como siempre, gracias por ayudarnos a entender todo esto. ¿Qué puede llegar a pasar esta semana? Porque la semana pasada no te pregunté y pasó todo esto. ¿Hay riesgo de que caiga el DNU en el Congreso, en la parte de diputados? Porque, a ver, te molesto 2 minutos más para traducir. La gente está, uy, se cayó el DNU, ¿qué hago con mi alquiler? Uy, ¿qué hago con todo lo que pasó? El DNU no está caído. Para que caiga el DNU tiene que estar desaprobado por las 2 cámaras. Falta que se traten diputados y falta que la Corte Suprema todavía defina con respecto a la constitucionalidad o no de este DNU. ¿Hay riesgo de que durante la semana de golpe prendamos la tele y en diputados estén votando a favor o en contra de este DNU? No, me parece que es muy raro. Digamos, esta misma semana, así como el gobierno tuvo el traspié en el Senado con el DNU, también es cierto que evitó que hubiera quórum para un proyecto de ley sobre actualización jubilatoria el día anterior, o sea, el miércoles, ¿no? Con lo cual ahí lo que te muestra es que alguna muñeca, algún margen de maniobra el gobierno está teniendo con los gobernadores para efectivamente poder conducir un poco mejor lo que sucede en diputados. O sea, yo te diría, salvo que pase algo muy excepcional, algo muy raro, no debería haber novedades en ese sentido, y efectivamente el DNU primero debería pasar por diputados, que es todo un interrogante en cuanto a los tiempos, y eventualmente mucho después en algún momento ver cuándo lo trata la Corte. Claro, claro. O sea, todo es tan dinámico, esta nueva etapa de la política, que los gobernadores tienen más injerencia en diputados que en senadores, digamos. Está todo dado vuelta. Instrucción cívica que yo estudié, ese manual no sirve más. La Liga de Gobernadores, primero, que es una liga mucho más equilibrada entre peronistas y no peronistas, ¿no? Eso por un lado, lo cual es novedoso. La segunda cuestión para prestar atención es que tenés una configuración política, digamos, en diputados, que está quizá más fragmentada que nunca. Entonces, todo eso asuma un nivel de dificultad fuerte. Bien. Carlos, gracias por tu tiempo. Eso es muy gentil, muy amable, como cada mañana que hablas con nosotros. No, por favor, que tenga el lindo día. Gracias, igualmente. Bueno, tengo que hablar de Paul, pero no sé por qué le tengo que preguntar a Romina con respecto